necesito que alguien la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro y la Federación Ecuatoriana de Indios y Campesinos del Ecuador, FEI, al país, frente a los gravísimos acontecimientos producto de la brutal represión ejecutada por el gobierno deslegitimado de Lenín Moreno, cuyas consecuencias son cientos de compañeros detenidos, heridos y la lamentable pérdida de la vida de compañeros dirigentes indígenas, expresamos y demandamos: 1. Denunciamos a la opinión pública y a la comunidad internacional la ruptura del régimen democrático y la instauración de una dictadura brutal disfrazada de constitucionalidad por parte del expresidente constitucional Lenín Moreno Garcés, quien, apoyado por la más extrema oligarquía, ha desatado una persecución cuyas consecuencias son cientos de luchadores sociales detenidos, heridos y la pérdida de varias vidas. 2. Exigimos la renuncia inmediata del dictador Lenín Moreno Garcés, de su vicepresidente y de todo su gobierno nefasto, para que se articulen los mecanismos constitucionales más expeditos para la sucesión gubernamental contemplados en el artículo 146 de la Constitución, a fin que el presidente interino proceda de manera inmediata a la derogatoria del paquetazo económico que ha desatado la ira colectiva. Abajo, tengo a mis hijos en la escuela, ¿de dónde les voy a dar? Si me ponen tantos impuestos a mí. Mire, nosotros pagamos para que nos maten ellos, para que nos boten las mismas balas que nosotros les pagamos. Eso nos hacen los señores policías y militares. Bueno, estamos ahora mismo en mitad del conflicto. Más adelante. Estamos en el lado de donde está el movimiento indígena y justamente al otro lado de la verja está la policía. Esto está tensísimo, en cualquier momento se puede volver a prender la violencia porque llevamos todo el día con una represión fuerte. Muy bien, amigos, pues ya estamos aquí. Como ven, pues el tema es muy importante, delicado, ¿no? Pero para entenderlo, para empezar esta mesa de debate, quiero darles algunos puntos importantes, claves, para entender qué es lo que está pasando en Ecuador. ¿Cómo empezó todo esto? Pues hay que primero remontarnos hasta la administración de Rafael Correa, expresidente de ese país. Según se explica en el BBC News, Correa impulsó un aumento en el precio de las materias primas, lo que generó crecimiento económico y un alza en el gasto público de la nación. ¿Pero qué tiene que ver con lo que pasa actualmente? Pues cuando Lenin sustituyó a Correa en el poder, rápidamente tomó medidas contrarias a las políticas de Correa. Esto es importante irlo estudiando, irlo analizando muy bien, porque aparte de que se trata de nuestra hermosísima América Latina, pues digo, no estamos muy lejanos a que en un momento dado nosotros como mexicanos, ¿qué va a pasar también después de Andrés Manuel López Obrador? Por eso es importante también darle un doble estudio y análisis, ¿no? Se comprometió Lenin, por ejemplo, a reducir precisamente el gasto público. ¿Eso en qué se relaciona con las actuales protestas, con todo lo que hemos visto durante estos últimos días? Bueno, es que las protestas se deben al descontento contra una serie de medidas financieras, tanto para reducir el mencionado gasto público, el cual Moreno Lenin consideró como insostenible, o sea, la mera hora se echó para atrás, como el déficit fiscal. Pues esas fueron las condiciones en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional,
para recibir créditos de 4.200 millones de dólares. Fíjense, este cuate se está relacionando y está teniendo negocios con el Fondo Monetario Internacional, que ahorita pues, los expertos como el profe José Escárcega nos hablará un poquito de lo peligroso que es estarse relacionando con estos cuates. Pero ¿qué onda con ese? Porque se hablaba también de un paquetazo. Popularmente se le denominó paquetazo a esa serie de medidas emprendidas por el presidente, las cuales se resumen en reducción en el salario y vacaciones para el sector público, el aporte para el gobierno de un día de salario al mes de los empleados públicos, una contribución especial de las empresas con ingresos superiores a los 10 millones de dólares al año, y lo más importante, la eliminación del subsidio a los combustibles, el cual tenía una historia ya de 40 años en Ecuador. Pero ¿cómo impacta esta eliminación de este subsidio a los ecuatorianos? Naturalmente, el precio de las gasolinas y el diésel aumentaron inmediatamente, se fueron para arriba, con incrementos, fíjense, de hasta un 120%. Como consecuencia, una cadena de aumentos se derivó de ello, prácticamente todo, ¿no? Pues subió tanto el transporte público como varios productos básicos, la canasta básica. Por eso es que se empezaron a manifestar, ¿no?, los ciudadanos ecuatorianos. Los aumentos tan instantáneos que amenazan con golpear severamente el bolsillo de la población, como siempre los más afectados el pueblo, son la razón de que diversos grupos, principalmente indígenas, de transporte y estudiantiles, salieran a las calles a protestar. Pero ¿qué dice Moreno en su defensa? Pues este hombre dice que a pesar de las fuertes manifestaciones contra sus políticas, Lenin ha manifestado que no dará marcha atrás, asegurando que se debieron tomar hace mucho tiempo. Tan firme se mantiene que desde los primeros días declaró el estado de excepción ante las fuertes protestas en las cuales, y si hay que decirlo, se registraron saqueos a diferentes negocios. Moreno también acusó que las manifestaciones, hasta donde ya su irresponsabilidad, deriven de una política de desestabilización emprendida por Rafael Correa, y bueno, incluso metió hasta a Nicolás Maduro. ¿Por qué los indígenas lideran las manifestaciones? Esto es bien importante. En Ecuador, el movimiento indígena ha sido históricamente una fuerza de resistencia contra varias medidas del gobierno que podrían atentar contra los sectores vulnerables de la población. Su postura inicial era que las manifestaciones no cesarían hasta que se restablezca el subsidio a los combustibles. Lógicamente también este sector se fortaleció mucho con Correa, ¿no? También lo mencionan y échenle ojo al programa pasado, de todo lo que Correa hizo en los 10 años que estuvo gobernando en Ecuador, ¿no? Luego también el toque de queda. Pese al estado de excepción, las protestas en Ecuador, principalmente en la capital Quito, continuaron y derivaron en fuertes disturbios. Ante ello, el presidente anunció el cambio de la sede del gobierno a la ciudad de Guayaquil, determinó un toque de queda parcial y la transmisión obligatoria de mensajes presidenciales en los medios de comunicación. Ciudadanos, todo está completamente claro y lo está también ventajosamente para los hermanos indígenas. Son los traficantes, son los narcotraficantes, son los latinquín criminales, son los correístas los que están dedicados a hacer estos actos vandálicos. Ventajosamente, los indígenas ya los han detectado y están separándolos de sus filas. Es importante que este llamado al diálogo que hizo el presidente de la República haya sido acogido por ellos y les agradezco y se los felicito. Vamos a restablecer el orden en todo el Ecuador. Iniciamos con el toque de queda en Quito. He dispuesto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas inmediatamente tomar las medidas y operaciones que sean necesarias. Restableceremos el orden en todo el Ecuador. He dispuesto a Fuerzas Armadas que aplique el toque de queda en la ciudad de Quito. Ciudadanos, de esto vamos a salir juntos y que Dios nos bendiga. Pero como las protestas no cesaron e incluso tomaron y dañaron instalaciones de la Contraloría General del Estado, ayer por la tarde se determinó toque de queda total en la capital. Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas pidió al Ejército garantizar la seguridad durante el diálogo con Lenín Moreno.
¿Y qué puede pasar ahora? Lo último que sabemos es que la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la CONAIE, anunció en un comunicado que se abría al diálogo con el presidente, aunque posteriormente se dijo que esa carta era falsa y que solo dialogarían con miras a la derogación del paquetazo. También piden la destitución de la ministra de Gobierno, algo especial, esta María Paula Romo, y del de Defensa, que es Osvaldo Jarrín, a quien responsabilizan de las represiones y las protestas, todo esto que hemos estado viendo en ya diferentes videos. Y ahorita ya se actualizó precisamente, sí, ya justo. El presidente acaba de ceder. Tras los diálogos, sí, se anuncia que se deroga completamente, y pues ahora van a esperar. El profe nos dirá cuál va a ser el proceso ante el FMI primero, pero bueno, hacia el lado del pueblo, sin duda una victoria para el movimiento indígena y de los demás sectores, de transportistas, estudiantes que salieron a las calles y resistieron, sobre todo el embate violento del gobierno, que ahí sí fue una represión total. En redes circulan videos impresionantes. Vi uno por ahí donde un joven recibe directo un impacto de una granada en la cabeza. Inmediatamente pues la gente lo ayuda, y otros muchos donde entre 5 o 6 policías golpean a gente tirada en el suelo, y la gente desde las casas grabando les reclama que los dejen. Por ahí también en uno de los canales rusos RT de noticias, en vivo, fue agredido uno de los reporteros y su camarógrafo, le dieron un toletazo, y bueno, muchos medios se expusieron y vimos cómo sí hubo una represión. Sin embargo, al final el gobierno de Lenin Moreno, que acusó por ahí acusaba a Correa, acusaba a Maduro. Sin embargo, pues él era consciente, fue vicepresidente con Correa, ¿no? Entonces, que le sorprende, pero pues creo que el profe nos podrá dar una introducción más profunda respecto a esta relación con este ente, Fondo Monetario Internacional, tan malvado. Sí, efectivamente, mire, cuando una economía como las nuestras, las latinoamericanas, se le pega en los combustibles, es un golpe bastante certero para incrementar la pobreza. En Ecuador la situación es la siguiente: hay una serie de medidas que han ido tomando las políticas públicas de Moreno para seguir incrementando la pobreza del propio Ecuador. Y es que hay personas en Ecuador que aún están viviendo por debajo de la pobreza extrema. ¿Qué quiere decir esto? La pobreza extrema es aquella persona que solamente cuenta con $1 diario para sobrevivir. O sea, imagínense, aquí en México es de 53 millones, lo que reconoce el Ceneval, ¿no? En los 53 millones de pobres. 53 millones, pero que sobreviven con $1 al día, ¿no? Aparte, hay 90 millones de pobres que ya clasifican a la pobreza. Es gente que no tiene, por ejemplo, acceso a un piso de tierra firme, entonces ya eres pobre. O sea, todos los servicios. Algunos servicios. Que no tiene algunos. Ajá, ¿no? Entonces ya eres pobre. Pero en extrema pobreza son los pobres que nada más tienen 20 pesos diarios, ¿no? Para que cae en esta clasificación. Y en Ecuador la cuestión también es similar. Entonces, si tú quitas los 15 centavos, ¿no? Decía una analista colombiana en un canal francés, lo recuerdo muy bien, comentando con otro argentino, ¿no? Decía, pues es que a los pobres solamente les quitaremos 15 centavos, ¿no? De su ingreso, pero quitarles 15 centavos de dólar a su ingreso, claro, es pasar de lo que destinan en transporte el 30% a un 44% de su ingreso diario, ¿no? Entonces, por eso es que las personas más desvalidas, con menor ingreso, fueron las que salieron a las calles, porque eso implicaba un incremento del 44%, o sea, casi la mitad de lo que percibían diario. Entonces, por eso es que se hace esta medida. Además, las medidas, la 883 del decreto, no solamente contemplaba la eliminación de subsidios al transporte, ¿no? A la gasolina, que además en economías como la latinoamericana, ¿no? Es muy importante para el traslado no solamente de mercancías, sino también de personas. Claro. Entonces, por eso es que urge que se formulen nuevas
¿no? Políticas de transporte, ¿no? Por ejemplo, Hugo Chávez con el ALBA planeaba hacer una red de ferrocarriles, ¿no? Y de trenes intermodales que fueran desde Venezuela hasta la Patagonia. Y un banco. El banco era para financiar todo eso, otro con intereses acordes a la zona. Sobre todo con plazos más que intereses, ¿no? Lo que planteaba el ALBA como alternativa a los planes, al ALCA, por ejemplo, o al Mercosur, eran planes de infraestructura de este tipo. La otra medida que también hace salir a las calles es esta reducción de las vacaciones a los trabajadores del sector público, ¿no? En el sector público en Ecuador hay una prestación para que de 30 días bajen a 15 días, como lo tenía planeado el gobierno. Sí. Y además las recontrataciones por cuestiones laborales de una renovación de contrato estaba permitido por ley, o la ley contemplaba que esa segunda recontratación o la recontratación fuera con un 20% menos, ¿no? Entonces, esos son de las cosas que se les llaman flexibilización del trabajo, desde un punto de vista neoliberal o del Fondo Monetario Internacional. Entonces, tienes a los más pobres, ¿no? Que ya no tienen nada que perder y sin embargo tienen mucho que ganar y lo ganaron, ¿no? Tienes a los trabajadores del Estado y además tienes a los trabajadores normales. Pues ¿cómo no querías que se te hiciera un desastre así? Y eso es lo que no entiende la derecha. No entiende la derecha ni en Ecuador ni en América Latina. Lo que ellos tienen que entender es que la fuente de toda la riqueza es la naturaleza y los trabajadores. Y los trabajadores son los que tienen que tener las mejores condiciones óptimas para poder trabajar, poder laborar con los mejores estándares y con los mejores índices de productividad, pero esta gente se ha encargado de precarizar esas prestaciones laborales, esas conquistas que poco a poco a lo largo de todo el siglo XX se dieron en las luchas laborales, no solamente en Estados Unidos, sino también en América Latina. Entonces, para redondear, son esas las tres medidas más grandes. Hay otras medidas, como por ejemplo, que Lenín Moreno planteaba que si una mujer faltaba al trabajo por maternidad, ya no fuera recontratada, ¿no? O sea, ya no había esa prestación, ¿no? Y entonces, pues, obviamente la gente, pues, decía, no, o sea, ¿qué me estás prohibiendo? Hasta tener hijos, ¿no? Y si eras padre, lo mismo, no podías faltar a tu trabajo por paternidad, ¿no? Que se da en muchos casos, ¿no? Porque ya no hay estas instituciones de seguridad social en donde tú puedes, imagínense que se complica un parto, ¿no? Entonces, ¿quién va a cuidar al bebé? ¿Quién tiene que estar en el hospital con la esposa? Pues el esposo, tomando decisiones, ¿no? Claro. En todos los hospitales te exigen que haya un familiar para que esté al cuidado de tu enfermo, ¿no? Y fíjate que en una entrevista de Roberto de la Madrid, ahí en Hispan TV, le preguntaba a uno de los que estaban con él, decía, bueno, pero ¿qué es tonto, es idiota? No sabía que esto iba a pasar. Y dice, pues mira, es que ocurre que precisamente hay una cuenta secreta en el Balboa Bank, donde un hijo justamente de Lenín Moreno tiene una depósitos, hay algo de comisiones, y que seguramente aquí le encontraron algo, y eso fue lo que hicieron, lo presionaron para que sí llevara a cabo los dictámenes del Fondo Monetario Internacional. Entonces, esto lo comento porque es importante lo que nos dice Obrador desde un principio, lo que he dicho desde el origen, del primer día del obradorismo hasta ahorita, a mí no tienen nada que tacharme, por eso yo soy incorruptible, porque no tienen nada que decirme a cabo, y además cuento con el apoyo de ustedes, pueblo, para que yo sí haga los cambios que sean necesarios. Sin ustedes soy todo, con ustedes soy todo y sin ustedes soy nada. A eso súmale su manera tan vertical y honesta que siempre ha tenido. Por eso es que podemos estar con por eso es que también no lo han podido doblegar. Es importante destacar esto. Exacto. Que sí salió en el caso de... Mire, no les tengo mucha confianza a esos organismos, con todo respeto. Esos organismos fueron los que impusieron la política económica neoliberal, que causó muchas desgracias en México. Todos esos organismos deberían
de ofrecer disculpas al pueblo de México y hacer la autocrítica. Es decir, lo que propusimos resultó un fracaso y causamos un grave daño a los mexicanos, porque dijimos que con la privatización iba a haber crecimiento y que iba a haber empleo y que si llovía fuerte arriba iba a gotear abajo y que había que diluir al Estado y que la globalidad era la panacea y que con las reformas estructurales, válgame Dios, iba a llegar la felicidad para el pueblo. Nada de eso ocurrió, al contrario. ¿Qué fueron las reformas estructurales? ¿Qué ocasionaron? Aumentos de impuestos, paralización de la economía. ¿Qué fue la reforma laboral? Quitarle derechos a los trabajadores. ¿Qué fue la reforma educativa? Polarizar, afectar la dignidad de los maestros, dejarnos sin médicos por el afán de privatizar la educación. ¿Qué fue la reforma energética? Caída en la producción petrolera, más dependencia en la compra de combustibles, importación de gasolina. México, primero, segundo lugar en compra de gasolina en el mundo. ¿Qué fueron las reformas estructurales del Fondo Monetario Internacional? La destrucción de la petroquímica. ¿Qué fueron las propuestas del Fondo Monetario Internacional? Sus recetas, el que se desatara la inseguridad, la violencia en el país. Entonces, ¿cómo van a estar ahí opinando? ¿Qué autoridad moral tienen? Con todo respeto, no vamos nosotros a renunciar a esos organismos. Formamos parte en lo económico del sistema financiero mundial, pero eso no quiere decir que no sepamos lo que han significado sus políticas. Ahora ellos ya no van a decidir sobre la agenda de México. Eso se terminó ya. Además, de una vez les adelanto y los convoco a los del Fondo Monetario Internacional, a los expertos, a los tecnócratas, a los nostálgicos del neoliberalismo, a que veamos si es lo mismo crecimiento que desarrollo, porque nosotros ya no vamos a utilizar solo como parámetro el crecimiento, porque crecimiento es que se genere riqueza, pero puede ser que ese crecimiento signifique solo acumulación de riqueza en unos cuantos. Entonces hay que ver salario, o sea, ingreso, ese es indicador, o sea, cómo está el ingreso. Esto es capacidad de compra o poder adquisitivo, empleo, distribución de riqueza, acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a la cultura. Eso es, porque imagínense, llegamos a ser en el periodo neoliberal el cuarto país del mundo con más multimillonarios. O sea, nada más nos ganaba Estados Unidos, Japón y Alemania, luego de las privatizaciones de Salinas. Cuarto lugar en el mundo en multimillonarios. Pues eso es crecimiento, ¿no? Y en ese mismo periodo fue en el que se presentó la mayor desigualdad que se haya tenido en toda la historia de México.
y los datos son del Banco Mundial. Entonces, no es lo mismo crecimiento que desarrollo, pero eso es una discusión importante, es un debate para, como ellos mismos dicen, ir hablando del nuevo paradigma. Estamos viendo en Ecuador es realmente cómo la gente va a generar un nuevo pacto. O sea, esto ya es muy importante. O sea, ya es como esa gente está participando para elaborar un nuevo pacto. Y con grupos indígenas. Con grupos indígenas y que además lleven a otro tipo de políticas. Entonces, realmente lo que estamos viendo en América Latina, incluido México, es este nuevo pacto. ¿Hacia dónde va a ir? Bueno, pues tenemos que participar, tenemos que estar informados. Ahora, el problema está en que estos acuerdos que se tomó de que ya revocó lo que él dijo de que iba a quitar el apoyo al diálogo. Así es, pero no fue abierto. Fue secreto, o sea, fue en un rincón donde ellos, junto con los líderes, dijeron, ok, se va a revocar, qué bueno, que dilo, que se va a revocar y demás, y no sabemos qué más pasó ahí. Entonces, sí sería importante, desde mi perspectiva, que los diálogos en adelante tengan que ser abiertos, públicos, de ser necesario, con la apertura que se requiere. Y sobre todo porque esos grupos indígenas chocaron mucho con Correa. Esos líderes tuvieron enfrentamientos, entonces hay que ver que efectivamente vaya todo rumbo a que respete los intereses del ecuatoriano, del pueblo ecuatoriano. Claro. Y yo les quiero poner sobre la mesa un tema en este conflicto, que es cómo este gobierno utiliza todo su aparato, incluso mediático. Los medios se alinean al gobierno y cancela a los medios que no lo hacen, se atreven y llegan y clausuran los medios. Cerraron líneas telefónicas. Sí, fue un total y la violencia en las calles no fue poca, o sea, la represión, en verdad, se vieron a policías montados, uso de gases lacrimógenos indiscriminadamente. Al ejército con todo su poder. Con todo, si bien no hubo, digamos, como aquí en el 68 que se les disparó, pero que casi, ¿no? Entonces, podríamos ver conflictos similares repetidos en otros países. Como ven, y México estaría preparado para, en determinado caso, en un futuro, poder resistir un embate de estos intereses como los del Fondo Monetario Internacional. Bueno, ya tuvo el rechazo la joven, que dijo que los mayores de edad no tenían que tener tanto apoyo económico, que porque era gente grande que no era productiva. La joven del Fondo Monetario Internacional pues vino a México y se fue con la cola entre las patas, en el sentido de que no va a haber endeudamiento del país mexicano. Ya no se pueden utilizar los mismos parámetros, no sirven, no funcionan. Les voy a poner un ejemplo. No todos tenían la pensión. Y los que tenían la pensión recibían 1.160 bimestral. Ahora es 2.550. Imagínense si todos los adultos mayores, porque ya llevamos más del 90%, 8 millones. Imagínense una casa humilde, ¿sí?, en donde hay 2 ancianos respetables, esposos, les está llegando ahora 5,000 pesos. Son sus alimentos. Eso no lo recibían. Y estoy hablando de 8 millones de adultos mayores, todos los adultos mayores. A ver, ¿sucedía eso en el sexenio anterior o en los otros sexenios? ¿Saben qué decían sobre eso? Que era populismo, paternalismo. Yo recuerdo que cuando se inició ese programa aquí en la Ciudad de México, que lo iniciamos en el 2000, ¿saben qué declaró Fox? Que eso era populismo, paternalismo, que era mejor poner a trabajar a los adultos mayores.
porque eso es su mentalidad, así son los conservadores, es una mentalidad, un pensamiento porfirista, como si el adulto mayor no hubiese trabajado toda la vida y mereciera vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. Pero además, esto se aplica en Europa desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Es lo que se llama estado de bienestar. Y no así. Nosotros decimos 2550. En Europa, en varios países, al llegar a 65 años, la pensión en pesos mexicanos es de alrededor de 12, de 15 mil pesos. En general, universal. Entonces, ¿por qué no copiaron eso? ¿Por qué lo que copiaron fue lo que les ordenó el fondo? Entonces, claro que están mejorando las cosas, claro que vamos a combatir la pobreza y nos vamos a sentir todos muy satisfechos. Es que hay una especie de enajenación en estar pensando que nada más nosotros nos merecemos vivir bien y nos olvidamos de los demás. Entonces, ¿para qué vamos a los templos? ¿Para qué vamos a la iglesia los domingos? O sea, ¿qué? Vamos a estar confesando y comulgando y olvidamos los mandamientos. ¿En qué se sustentan las doctrinas cristianas? Y incluso las doctrinas de todas las religiones y el pensamiento humanista de los libres pensadores. ¿Qué no es el amor al prójimo lo más importante? Entonces, ¿por qué la hipocresía, populismo, paternalismo, lo que se le da a la gente humilde? ¿Y cuánto se robaban? ¿Cuánto dejaban de pagar de impuestos los de arriba? ¿Eso no es robo? ¿Eso no es populismo? ¿Eso no es paternalismo? Cuando ellos eran los hijos predilectos del régimen, los dueños de México. Entonces eso se termina. Entonces pueden decir todo lo que quieran, nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, trabajando todos los días por el bienestar del pueblo. No es un asunto fácil, porque aún con todos los recursos económicos que tiene el país, porque hasta eso tiene muchas riquezas México, no terminaron de saquearlo, que el propósito era acabar con todo, arrasar. No tienen llenadera, no pudieron. Bueno, a mí me parece que sí va a haber varias situaciones así. La pelea se viene, ¿no? Estamos al principio, pues, de una escalada, y no va a ser nada más en América Latina, va a ser global, porque estamos en medio del inicio de una recesión mundial, ¿no? Y lo que están haciendo las autoridades como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, es tratando de profundizar el neoliberalismo, ¿no? Entonces, pues ya los pueblos, el problema es que los pueblos ya no son los de antes. Y esto nos complica más en México. Y eso nos complica más. Entonces, porque el ojo está con Obrador. Sí. O sea, ya no es nada más lo que va a lograr en México, y que, bueno, pues sí, va, sino sí, que esa... Por eso es que mucha gente en América Latina se atreve a decir que López Obrador es un líder. Así es. Y hasta cierto sentido sí tiene razón. Pero no solamente es el líder, sino que México, en realidad, es un laboratorio para poder contragolpear a todas estas políticas neoliberales, ¿no? Entonces, ahorita es Ecuador. Yo no dudo que, bueno, la semana pasada fue Perú, antepasada fue Perú, ¿no? Cuando el presidente diluye el Congreso y luego el Congreso le quita los poderes a él, y ahí todavía hay un debate, ¿no? Todavía hay una pelea. Colombia, ¿no? Brasil ya no tarda en
prenderse. La misma ¿no? Argentina, ¿cómo está? Argentina, yo creo que si gana Fernández junto con Cristina, va a tener ahí una buena salida, ¿no? Pero realmente nos dirigimos hacia allá. Si no le ponemos un alto, nos vamos a dirigir a esos choques y va a estar dura la cosa, ¿no? Entonces, en un contexto de eso es por hablar por crisis económica, ¿no? Aparte está la crisis climática, que claro. es lo que tenemos que ir reformulando. Entonces, lo que hace Ecuador, más bien lo que hacen los indígenas ecuatorianos, es muy importante, porque además va a cuestionar estas dos cuestiones, tanto la política económica como la política ambiental. Y América Latina está en el ojo de la cara. Es importante que destaquemos el movimiento femenino en los indígenas ecuatorianos. O sea, muchas mujeres indígenas con sus trajes de gala típicos de sus regiones salieron a marchar con sus hijos en las espaldas. Sí. Y vi una entrevista diciendo, oye, pero ¿por qué con hijos? Así? Dice, pues es que nuestra protección, nuestra defensa es comunal. Por eso salimos mujeres, ancianos, niños, y salimos todos, porque es una lucha comunal, es toda la comunidad la que participa en esto. Y sí, no se esperaban que tuvieran esa agresión tan brutal. No. Y fíjese, ahorita recordando lo que decía el compañero anterior sobre Adam Smith, Smith precisamente criticaba mucho eso, ¿no? Que el capitalismo lo que ha hecho es incrementar la atomicidad privada. Y Adam Smith es un fuerte crítico. Incrementar la atomicidad privada. ¿Qué quieres decir con eso? No, la atomicidad privada es como vive el citadino, ¿no? O sea, no está en mi comunidad, no está en mi delegación, no está en mi problema, pues no lucho, no hago nada, ¿sí? Y entonces Smith es lo que va diciendo, ¿no? De hecho es un crítico muy importante del propio capitalismo, porque Smith dice, ¿no?, que cuando un panadero hace un buen pan para hacer ganancia, no es realmente un buen panadero, porque tiene una virtud pública con un vicio privado, ¿no? Hace buen pan porque gana dinero, pero su virtud se ve atrofiada, ¿no? Y entonces ahí vemos cómo los indígenas recuperan este principio comunal, ¿no? Y esta atomicidad, por otro lado, de un pensamiento occidental de Smith, que también está criticando esa atomicidad privada, ¿no? Son dos formas de crítica muy importantes. También esto me hace pensar mucho en qué hubiese pasado México si no despierta a tiempo y de no haber ganado Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque dándole lectura a esto, hace poquito apenas también se pronunció Vicente Fox y Calderón apoyando a Lenin, con 18 ¿no? Apoyando. de Estado. Ajá, exactamente. Ahora, revisando también, decimos, ¿y cuáles son las amistades también de Lenin Moreno, no? Bueno, pues está con Bolsonaro, está atrás también Trump, ¿no? Como Macri entregó a este cuate de Wikileaks. Estaba en Ecuador y lo traicionó y lo entregó. Julian Assange. Entonces, vemos la situación de irle dando lectura, ¿no? A qué grupo pertenecen estos priistas, estos panistas, y que salen todavía en defensa, ¿no? Si no hubiese ganado Andrés Manuel, muy probablemente estaríamos en algo similar a lo que está pasando Ecuador, ¿no? Porque estos cuates de plano ya iban, y por lo que estamos viendo y todo lo que está saliendo a la luz, pues querían terminar de rematar México, ¿no? Por ejemplo, ahí tuve un debate en una red de WhatsApp, en donde una chica decía, es que ¿por qué pormenorizas el que si realmente la corredora y Jelko Polevsky también no pagaban un impuesto? Digo, pues sí, pero ¿por qué sabemos que Jelko Polevsky y Ana Guevara no pagaron impuestos? Porque esta 4T sacó los resultados. Porque esta 4T se dio la tarea de publicar todas las gentes que no habían pagado impuestos. Entonces no se trata de que yo diga, pues es que ellos no, qué bueno que salieron y qué bueno a ver que respondan. Pero no puedes desubicarte que esto se ocultó por décadas, y por el prianato. Luego digo, ¿tú crees que si hubiera estado aquí estuviera Ricky Ricón o estuviera el otro, hubieran hecho esto? No, definitivamente es evidente que no, por todo lo que y que lo están cambiando, que lo van a cambiar ya para que no lo puedan hacer más adelante, es la reforma que van a meter. Yo, para finalizar, quiero dejar una reflexión sobre el conflicto en Ecuador, que es cómo los medios convencionales fueron vencidos
por las Así redes es. sociales, como Qué bueno que sacas eso, qué bueno. lo mismo que nos dice Andrés Manuel siempre. En Ecuador al inicio la gente como que estuvo del lado del gobierno porque los medios los presentaban como violentos, grupos de choque que venían de Maduro, y de repente las redes empezaron a estallar. Twitter estuvo invadido muchos días con videos, fotos, donde y el pueblo al final entendió que no eran, y creo que eso es lo que se le voltea al final a Lenín Moreno y termina por tener miedo de la revolución del pueblo, ¿no? La revolución de los pueblos con las redes, y cómo ya en estos medios, como ahora lo vemos con Televisa y TV Azteca, que se caen a pedazos, el pueblo puede vencer con estos, que también son de doble filo, las redes, porque estamos viendo cómo Twitter y Facebook empiezan a bloquear ciertas cosas. Si uno habla mal, por ejemplo, en Facebook de Estados Unidos, ya no recibe, o en YouTube ya no recibe el respaldo de la red y no promueve tanto el video. Sin embargo, siguen siendo herramientas que se pueden utilizar, o medios como WhatsApp o como Telegram, donde podemos comunicarnos, y creo que esa es una de las fortalezas que tiene aún aquí, sobre todo Andrés Manuel, para que cuando llegue, como efectivamente pronostica el profesor, que va a llegar, porque al final es luchar contra el status quo económico que lleva décadas, tarde o temprano van a voltear a ver a México y nos van a venir a tratar de enfrentar, y hay que estar considerando este tema de estar apoyando medios como como todos los que son independientes, para tener esta comunicación abierta. 2 puntos. El 30 de octubre empieza en televisión Carmen Aristegui y todo Radio Centro, que son buenos programas recomendables precisamente para que estén bien informados. Y la otra, que justamente le preguntan a Ludo Alzuela, ¿por qué crees que hubo una conversión tan pronta y tan rápida de lo que tú llevabas? Y él dice que porque no apoyó a medios. Eso. Bueno, yo también una observación con respecto a lo de Radio Centro, que bueno, una felicitación a todos esta nueva televisión que va a estar ahí, la octava, pero ojo, ahí hubo una confusión. A esta Carmen Aristegui pertenece a Radio Centro, pero ella va a seguir en redes sociales, como hasta ahora con su página, y en su estación de radio, de Radio YouTube. Centro, pero no va a entrar en la programación de tele. No va a estar ahí. Aristeguinoticias.com en Radio Centro. Ajá. Sigue siendo el mismo pero formato. no va a haber programa de televisión con Aristegui. No va a estar ella en la mañana en la estación de radio. Va a estar en el radio y va a estar en YouTube, como siempre, como hasta ahora. Pero no en la televisión en vivo. ¿No lo van a transmitir en vivo? No. En el canal, en la octava no va a aparecer. Pues. Ella sigue apostando por internet, ¿no? Eso lo aclaró ayer en la Feria del Libro. Hablo con conocimiento de causa porque ahí lo dijo ella directamente y lo quiso aclarar. Lo que pasa es que ella fue invitada a la presentación y todo esto de la octava, y estuvo ahí con Astillero, pero no va a ser parte de la programación en TV. Eso es lo que quiso aclarar. Y por otro lado, bueno, miren, qué bueno, y por ejemplo a los de Sin Censura, qué padre que los llamaron y que están ahí. Sin embargo, yo sí me uno más a favor a lo que muchos youtuberos están diciendo, y que es, ojo, ¿no? Si bien es cierto que se criticó tanto de que no se recibiera chayote por parte del gobierno y para que no tuviera línea, de la misma manera, cuando tú perteneces a una empresa, llámese Televisa, llámese Azteca, llámese Radio Centro, hay línea. Pero entonces, esto te lo puedes revocar Astillero. Para terminar, decir, yo sí digo que así como a nosotros también hay que vernos y no creernos tanto y ser críticos, pero también hacia Astillero, también hacia Aristegui y también hacia los de censura. Sí, claro. No hay que tragarnos que porque ya llegaron allá son los que tienen la verdad absoluta. Y sí creo que Aristegui también lo mencionaba ayer, y es algo que yo comparto. No hay como la independencia, no hay como los medios de comunicación que tengan, en este caso, que sean independientes, y que no haya esa línea. La única línea somos nosotros mismos, nuestras críticas y de mejorar, pero en base a la verdad. Entonces, felicidades a ellos, es una nueva opción, pero también hay que irla viendo. Sí, fíjate que justamente eso es lo valioso de los otros youtubers, porque cuando hubo el conflicto con el Chapucero, pues estuvo bajando Serrano. Vicente Serrano. Sí, estuvo bajando. O sea, la gente sí nos estamos percatando, pero qué bueno que lo dices. O sea, nosotros decimos porque por historial los recomendamos, pero hay que estar al pendiente como siempre. Sí, así es. Pues
Amigos, nos dio mucho gusto haber estado con ustedes. Un tema también que hay que seguirle dando. Sí, les voy a dar la palabra para que con lo que gusten cerrar, que estén con nosotros, le vamos a seguir dando. Hay que estar bien al pendiente de Ecuador, hay que estar viendo qué va a pasar allá en Brasil, en Argentina. Vienen cosas muy interesantes y que también ya aquí el profe Héctor Lerín, a quien le mando un abrazo, el profe José Escárcega, nos estarán preparando nuevos temas de actualidad para estar al pendiente. Así que me despido, pero antes, quien guste cerrar algo, primeramente, Manuel. Gracias. Como siempre hay que hacer la correlación de qué está pasando en Ecuador y qué puede estar pasando en México o cómo ha ocurrido en México. Siempre hay que comparar todo. Y hasta el próximo lunes. Gracias. Gracias, mi querido Manuel Manolo. Así es. Bueno, pues una muestra de que unidos se hace la fuerza, ¿no? Qué bien estuvieron organizados y bueno, pues un gran ejemplo. Lamentable todas las muertes en Ecuador. Lamentable, pero bueno. No, o sea, ya se pudo hacer algo. Se unieron y lo hicieron bien, la verdad. Gracias, querido Mauricio. Pues ya nada más reafirmar este tema de las redes y de la comunicación entre pueblos, y efectivamente que no dejemos de informarnos. Todos debemos estar informados, y los medios independientes también ser autocríticos, porque nadie tiene la verdad absoluta. Sin embargo, creo que los medios alternativos como el nuestro, como muchas otras plataformas en YouTube y demás, en el conjunto logran sacar a flote temas de justicia, porque como dice Andrés Manuel, pues el pueblo es listo, ¿no? El pueblo sabe lo que es bueno o sabemos como pueblo lo que es bueno para nosotros, y pues nada, seguir apoyando el proyecto de nación para no dejar que México caiga en temas como estos, que ya tuvimos nuestra dotación durante un par de décadas ahí, pero bueno, resistimos y todavía se puede sacar esto a flote. Así es, muchas gracias, Mau. Y bueno, profesor José Escárcega, ¿con qué nos quiera cerrar esta mesa? Miren, a mí me parece que tenemos que sacar varias lecciones del proceso ecuatoriano, y dentro de estas lecciones es, 1, no tener miedo, y 2, informarse. Claro. ¿No? De esas 2 lecciones yo quisiera señalar, ¿no? Hay muchas que hay que aprender, no solamente de Ecuador, de Cuba, por ejemplo, de Argentina, pero en este caso, en Ecuador, esto es algo muy importante. Lo primero que van a hacer los medios de comunicación tradicionales es infundirnos el miedo. Y una vez que tenemos miedo, nos desunimos. Y una vez desunidos, nos vencen. Entonces, como decía aquí la compañera Sonia, solo unidos venceremos. Así es. Como dice por ahí, ¿no? Con miedo, sin miedo, y si te da miedo, hazlo con miedo, ¿no? Pero hazlo. Exacto. Entonces, muy bien, amigos, pues una última. A ver, adelante, redes sociales, los sentimientos. Adelante. Bien. Juan José Juárez Maldonado, que nos escribió bastante, dice, se brincó Friedrich August von Hayek, la compañera, o sea, yo. Una disculpa a Juan José, gracias por todos sus mensajes, por compartirnos, y un abrazo para todos. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes que estuvieron en contacto con nosotros. Mi nombre es Héctor Tlatempa y agradezco haber estado con nosotros en este programa Puntos Suspensivos Radio. Los dejamos con este video y que tengan muy buenas tardes, muy buena noche. Abrazo aquí, Leo. Sí, abrazos, ya vas mejorando. Gracias a todos. Saludos, hasta la próxima. Hasta luego. Ay, Ceci, que te mejores. Con chavadita. Bye. Gracias, pues. Quiero denunciar al mundo entero lo que está pasando aquí en el Ecuador. Nosotros reclamamos nuestros derechos, el derecho de todo un pueblo, con este sinvergüenza de este gobierno que se vendió a la derecha, que les dio oportunidad a la empresa privada perdonándoles millones de dólares, y para el pueblo, bala, sangre y muerte. Eso nos han dado, compañeros. Mi nombre, Teresa Margarita Ulcuango, desde la comunidad de Pesillo, Cantón Cayambe. Denuncio al mundo lo que está sucediendo en estos momentos, aquí en la Casa de la Cultura, en el Parque del Arbolito. A mis compañeros, a mis jóvenes que reclamamos nuestros derechos sin buscar ningún puesto político, carajo, esta lucha, este levantamiento no es de banderas políticas, no es favoritismo para ningún movimiento político, es la lucha del pueblo, es el reclamo del pueblo, compañeras y compañeros.
Estos policías, hijos de su madre, ¿de dónde creen pues que han nacido? Se olvidaron que nacieron del vientre de una mujer. Se olvidaron que tienen una hermana mujer, una hija mujer. No les duele, no tienen compasión. Nosotros no estamos en territorio ajeno. Nosotros no estamos reclamando en un país ajeno. Esta tierra es de nosotros, de los indios, como dice el imbécil del Nebot, es de los indios del páramo. Esto es el páramo, compañeros y compañeras, es nuestro territorio. No estoy en tierra ajena reclamando lo que no me corresponde. Esto es de nosotros, ecuatorianos, pueblo ecuatoriano. Levántense, reclamen nuestros derechos. Esto no es de los indígenas, de ningún movimiento indígena. Es el levantamiento del pueblo ecuatoriano, de los jóvenes, negros, blancos, cholos, afros, mestizos, de todos es esta lucha, compañeros. Como ustedes podrán ver acá atrás de mí, tremenda bomba para mis compañeros, reclamando nuestros derechos, educación, salud. Nada más nos reclamamos, compañeras y compañeros.